Hay un lugar que muy pocas personas conocen, es un lugar del que se dice que existe, pero pocos lo encuentran. Allí solo puedes llegar, si eres un inadaptado social, alguien que tiene muchos secretos, o tal vez solo uno, pero que no puede hablar de él, ya que nadie entendería. Personas que viven tratando de encajar en una sociedad que no los aceptaría, si supieran a qué se dedican, así que viven disimulando ser normales, con familias, y trabajos comunes, pero llegan aquí a desahogarse, a conversar con personas como ellos, y así sacar toda esa oscuridad que llevan por dentro, y de paso, a lo mejor, conocer ese ser especial que comparta su vida. Era un lugar de citas a ciegas, especiales. Arturo finalmente dio con el lugar, ya cansado de aparentar ser alguien que no es, y con deseos de encontrar esa pareja perfecta. Después de llegar a un callejón muy oscuro, sucio, y que se sentía como entrar a otra dimensión, fue atendido por un tipo muy extraño, el cual le dio las reglas del lugar. Buenas noches señor, y bienvenido a este lugar especial. Las reglas son simples, solo entre, baje las escaleras, y siéntese en una mesa. Al hacerlo, todas las luces del lugar se apagarán, y créame, quedará muy oscuro, no verá nada. Luego alguien se sentará en la mesa con usted. No diga su nombre, el anonimato es importante, converse con la persona, pero por ningún motivo encienda las luces, a menos que al final ambos decidan hacerlo, y quieran conocerse más. Si es así, se encenderá una pequeña luz en la mesa, y se verán. Por último, aquí dentro no se permite golpear, ni asesinar a nadie, esas cosas se hacen afuera, tiene una hora para hablar. ¿Me ha entendido? Le dijo el recepcionista del lugar. Perfectamente, haré lo que me dice. Exclamó Arturo. Muy bien, puede pasar entonces. Afirmó el hombre con una extraña sonrisa. De manera que así lo hizo Arturo, bajó las escaleras, se sentó a la mesa, apagaron las luces, y esperó, mientras se dio cuenta de que el lugar olía un poco mal, y solo había una mesa. Luego de un rato, se escucharon unos pasos en la oscuridad que se acercaron a la mesa, la silla se movió y alguien se había sentado. Hola, buenas noches. Dijo Arturo, y la voz de una dama le respondió. Hola. Me alegra que estés aquí, es mi primera vez en este lugar. Igual para mí, estoy un poco nervioso, pero a la vez emocionado. ¿Qué tal si me cuentas cosas de ti? Al final tal vez podamos encender la luz, y vernos. Señaló Arturo. Me parece bien, y ya que tenemos una hora pues empecemos. De mí te puedo decir que soy una chica joven, que está cansada de vivir aparentando ser una persona sociable, cuando en realidad mi mayor deseo, es que todos los que me rodean murieran de formas horribles. Simplemente odio todo de esta sociedad falsa, y créeme ya estoy tomando medidas. Y bueno, ¿qué tal tú? Le dijo la mujer. Vaya, ya tenemos mucho en común, yo también solo deseo el mal para todos, detesto tener que ir a la iglesia los domingos a veces, estar sonriendo con hipocresía cuando me saludan, estas malditas personas no tienen idea de quién soy y lo que hago, y menos lo que estoy por hacer esta noche. Afirmó Arturo. ¿Esta noche? Preguntó la chica. Así es. Soslayó Arturo. Vaya, qué casualidad, yo también tengo algo para hoy, ¿quieres que te cuente? Luego tú me cuentas a mí la tuya, ¿está bien? Le dijo la chica con más emoción. Claro. Dijo Arturo. Bueno, la verdad es que espero que no te asustes, la razón por la que vine aquí hoy, es para que me animen a hacer algo, yo he asesinado a algunas personas, nunca me han atrapado por eso. Trabajé en un hospital de enfermera, y solo por placer envenenaba a los pacientes en estado crítico. Así morían, y yo gozaba con el sufrir de sus familias. Pero la verdad es que ya eso no me llenaba, y empecé a hacer ritos satánicos en mi casa. Logré hacer contacto con un demonio muy peligroso, el cual debo hacerle un sacrificio humano esta noche, para que me cumpla el deseo de poder asesinar más, y más personas. Él me dará su fuerza para hacerlo, pero debo hacerlo esta noche, y lo haré, ya tengo a la víctima seleccionada, es la que él me pidió. Exclamó la chica para dar una leve pero un tanto siniestra sonrisa. ¿Y quién es esa víctima? Preguntó Arturo. Pues un tipo con quien estoy saliendo, un idiota que cree que soy una linda dama, a lo que debe proteger y cuidar. Parece estar muy enamorado de mí, pero eso no importa, deseo que muera, y me deje en paz. Si no lo hago esta noche, ese demonio vendrá, y se llevará mi alma. Después de la cita contigo, saldré a buscarlo, y a matarlo. Así cumpliré con mi trato, y tendré solo 30 minutos para hacerlo, ya que me dio un tiempo límite. Le afirmó la joven. Vaya, no lo puedo creer, tenemos tanto en común, te entiendo perfectamente, yo también logré hacer pacto con ese demonio, parece que le gusta el sacrificio de las parejas.
Yo también debo hacerlo esta noche saliendo de aquí, al igual que tú salgo con una estúpida a la cual parece que le gusta que la traten como una princesa. Debo abrirle la puerta, llamarla todo el día, y comportarme como un caballero. Esa maldita perra no sabe cuánto la odio, pero esta noche morirá, y así el demonio me dará lo que quiero. Al igual que tú deseo su fuerza para volverme el mayor asesino en serie que esta asquerosa ciudad haya conocido. Afirmó también Arturo algo exaltado. Vaya, será después de mí, pero tienes razón, tenemos mucho en común. Creo que sería muy interesante que una vez que cumplamos nuestros objetivos, nos encontráramos para salir y conocernos mejor. Creo que serías muy interesante, aunque en esta oscuridad no puedo ver lo guapo que debes ser. Dijo la chica. Tienes razón, y seguro que también eres muy guapa, pero lo que me atrae de ti es tu mente retorcida como la mía, y me gusta tu tono de voz, delicado, pero fuerte y firme. No como el de la estúpida con la que salgo, que quiere como dormirme hablándome tan delicado. Señaló Arturo. Es verdad, así hace el payaso que sale conmigo, quiere sonar sensual, y suena como un completo idiota. Afirmó también la joven. ¿Y cuéntame cómo lo vas a matar? Le preguntó Arturo. Fácil, aquí tengo un hacha, debo desmembrarlo, y con su sangre, dibujar el pentagrama, luego poner su cabeza en medio, y hacer unos rezos, no puedo esperar para hacerlo. ¿Y tú, cómo piensas matarla? Le dijo la chica. Lo mío será parecido. Aquí tengo un cuchillo para degollarla, yo voy a hacer el pentagrama con mi sangre, a ella la pondré en medio, y luego iré comiendo las partes de su cuerpo, empezando por sus genitales. Será genial, hasta orgásmico creo yo. Le expresó Arturo a la joven con una macabra sonrisa. Bueno, demos esta cita por terminada, creo que ambos debemos salir a hacer nuestro trabajo, o se llevarán nuestras almas al infierno. Pero antes de irnos, me has gustado mucho, siento química entre nosotros, quisiera encender la luz. ¿Te gustaría? Le dijo la chica muy entusiasmada. Por supuesto que sí, de esa manera podremos vernos al regresar. ¿Estás lista? Le dijo Arturo. En ese momento, decidieron encender las luces, después de haber sostenido una de las más macabras conversaciones que se pueden tener en una cita a ciegas, y más ciega que esta imposible. Pero su sorpresa fue mayor, al ver sus rostros, y darse cuenta que estuvieron hablando uno del otro toda la noche. El novio idiota, y la estúpida novia. No eran más que ellos mismos, nunca habían sido tan claros como esa noche. Lastimosamente, esta cita ya no era romántica, puesto que ambos tenían algo muy importante que hacer. Sus rostros estaban pálidos, a pesar de haber hablado tan cómodamente toda la noche. Ahora no salía palabra alguna, estaban paralizados, pero cada uno empuñaba cada vez con más fuerza sus respectivas armas, ya no había vuelta atrás, ni tiempo. Sin embargo, cuando los dos se disponían a atacarse para cumplir con su ritual, escucharon los pasos del tipo de la puerta que venía a decirles algo muy importante. Señores, la hora que dura la cita ha terminado, debo pedirles que salgan del lugar, ya que es parte de las reglas. Luego sus ojos cambiaron a un brillo rojo y siniestro, para darles la información más importante. También debo recordarles a ambos, que solo les quedan 20 minutos para cumplir con el ritual que me prometieron, o les puedo jurar que sus almas, ya tienen un lugar a mi lado en el infierno. En el siglo XXIV, ha tomado mucho poder la Iglesia Necrótica, un culto en que todos sus miembros veneran a un dios que ha muerto en una u otra forma. Sin embargo, aunque la mayoría de personas son parte del culto, todavía hay unos pocos, y entre ellos científicos, que creen que Dios no ha muerto, y están decididos a encontrar su huella en el hombre, o en el universo, cueste lo que cueste. Año 2322. Los hijos de la muerte de Dios. El mundo ha estado buscando a Dios, desde hace miles de años, pero nunca lo ha encontrado. Con los avances científicos, y las investigaciones hechas por arqueólogos, historiadores, filólogos, y otros tipos de especialistas, los fundamentos históricos de las grandes religiones fueron demolidos en gran medida, y con ello la fe, en los textos revelados, cuya distorsión, carácter inventado, o falsedad histórica fueron comprobadas en muchos casos, disminuyó de una manera nunca antes vista, dando lugar a una abrumadora reducción de los seguidores de las antiguas religiones.
Paralelamente, fueron surgiendo nuevas orientaciones religiosas, basadas más en concepciones filosóficas de las realidades espirituales que en textos revelados, orientaciones religiosas que en muchos casos, quizás siguiendo lo que podría catalogarse como moda espiritual y actitud intelectual sintomática de las nuevas sociedades, terminaron adoptando como nueva fuente de revelación a cuantos resultados arrojaban las investigaciones y los experimentos científicos orientados al tema de Dios y otros asuntos espirituales que, según se admitía comúnmente en la mentalidad de la época, tenían sus reflejos o expresiones en la dimensión de materia-energía que la ciencia podía explorar y a la cual encontraba cada vez más compleja dado que, entre otras cosas, se habían descubierto nuevas partículas y aquello naturalmente fortaleció la intuición de que probablemente el alma no era sino una entidad compuesta por partículas que aún no se descubrían y que quizá eran originarias o simplemente interactuaban con otras dimensiones o con esos universos desconocidos a los que iban las partículas que, en las observaciones de la física cuántica, aparecían y desaparecían del espacio-tiempo. Hasta aquí todo parecería un panorama esperanzador, pero el paso del tiempo mostró que las indagaciones científicas en torno a lo espiritual estaban siendo claramente infructíferas, por decirlo menos. Todavía no existían evidencias contundentes de un cuerpo energético que pudiera equipararse a la idea del alma, y los frustrados científicos de la reducida cristiandad y del Islam, que ya no era extremista para esa época, no habían podido encontrar nada que sugiriese un cielo o infierno. En este contexto, a finales del siglo XXII, nació cual digna hija de la madre decepción, la esplendorosa y siniestra Iglesia Necrótica. Un culto pesimista, derrotista, que hacía suyo, el Dios ha muerto, de Nietzsche, aunque dándole un sentido distinto, y fatalista, de carácter teológico antes que filosófico, un sentido que permitía entender la frase de Nietzsche como, Dios nunca estuvo vivo. Una iglesia atea. No exactamente, ya que una de las creencias fundamentales de la iglesia necrótica era que en general los individuos tenían, cual si fuese algo codificado en su condición humana, la necesidad de tener un Dios al cual adorar, necesidad que debía satisfacerse a toda costa, contra viento y marea, incluso si eso conllevaba hacer lo que este nuevo culto había hecho. Adorar a un Dios que, de alguna, o algunas, para ser más preciso, manera, estaba muerto. La iglesia necrótica creció a una velocidad alarmante en los 40 años que siguieron a su fundación, y no se diga después, ya que en el 2280, el 95% de las sociedades occidentales pertenecían a esta iglesia, y en Oriente, que ya admitía la libertad religiosa en la práctica, y no solo en teoría, sus afiliados eran casi el 50%, frente a un Islam, y un hinduismo cada vez más famélicos, y un budismo que, a la par que tenía menos seguidores, había sabido acomodarse adecuadamente a los cambios, ya que siempre fue la más filosófica de las religiones antiguas. Quizá, una de las cosas que más fuertes hacía a la iglesia necrótica, era la gran apertura de creencia que dejaba a sus miembros, cuya unión descansaba más sobre la desesperanza, y la frustración espiritual que sobre creencias puntuales compartidas. De este modo, lo único indispensable para pertenecer a la iglesia eran dos condiciones. 1. Dios tenía que estar muerto para ti, de una u otra manera, y 2. Tenías que necesitar a Dios en tu vida, que desear su presencia, que adorarlo. Pero, como a su vez estaba muerto, ese Dios necesitado, deseado y adorado por ti, habría de ser irremisiblemente un Dios que estaba muerto en el sentido, o los sentidos que le dabas a la expresión. Así, las interpretaciones eran diversas, pero podemos citar estos ejemplos de los significados que se daba a la muerte de Dios. 1. Dios nunca existió, y en consecuencia se adora a un ente simbólico e imaginario, que de alguna manera representa esa necesidad de un padre de la que habló Sigmund Freud. 2. Dios es solo una ilusión perceptiva que el cerebro desarrolló para protegernos, psicológicamente, y que se expresa en el sentimiento, y la intuición de que hay un ser absoluto y perfecto, perfecto en concordancia a nuestras necesidades emocionales, afuera y adentro de nosotros. 3. Dios es solo una forma sutil de energía universal, que hemos divinizado porque se vincula a cosas que nos parecen superiores, y porque todavía desconocemos cuál es su naturaleza exacta. 4.
Dios es el aspecto más profundo de la psique humana, y tiene una naturaleza que todavía se desconoce en gran parte, y a la vez, es de tal condición que permite fenómenos parapsicológicos, y nos une a todos nosotros energéticamente, por lo cual induce la ilusión perceptiva de que constituye otro dentro de nosotros, siendo que, a su vez, extrapolamos a ese otro en la realidad exterior, diciendo que Dios está en todas partes. 5. Dios existe, pero no podemos saber cómo es, está más allá de lo que para nosotros es el bien y el mal, y es ajeno a nosotros. Está ausente, sea porque no quiere interactuar, o porque su naturaleza no se lo permite, o hace que aquello le sea indiferente, ya que este Dios no necesariamente creó el universo, no necesariamente tiene sentimientos, y no es omnipotente, no es omnisciente en el sentido convencional, y no necesariamente está en todas partes, siendo que puede ser llamado Dios solo porque es trascendente, y absoluto de algún modo, y porque también, de una manera que casi seguramente lo excluye de la categoría de persona, y por tanto de la posibilidad de ser un Dios persona con voluntad, deseos, acciones, planes para nosotros, o el universo, etc., participa de la condición de mente, o por lo menos, de la condición de conciencia. Ahora bien, como han de imaginar, dentro de la iglesia necrótica hay muchos que creen que Dios está muerto, en la última manera, la número 5. Y dentro de ese grupo está gran parte de los investigadores científicos que todavía buscan evidencias de Dios. En cuanto a mi experiencia personal, yo he estado en cultos de la iglesia necrótica, sin pertenecer realmente, y son indudablemente macabros, blasfemos según el decir de esos cristianos que tanto abundaban a inicios del siglo XXI. Verán, en todos los templos ordinarios tienen una representación, una escultura, del cadáver de Dios, que es de metal, mide en promedio entre 2 y 3 metros de altura, y es hecha en concordancia con las creencias mayoritarias que tienen los feligreses iniciales del templo en cuestión, sobre qué atributos visuales simbolizan mejor al Dios muerto. Entre tanto, en las catedrales se sigue el mismo procedimiento, pero la escultura. Las esculturas son vacías por dentro, para ahorrar dinero, y representar el vacío inherente a los desarrollos de la idea de Dios en la historia de las religiones convencionales. Mide entre 6 y 7 metros de altura, y además está cubierta por una capa de 2 centímetros de espesor, hecha con una sustancia hecha a base de huesos humanos molidos de miembros, que aceptaron en vida donar sus cadáveres a la iglesia necrótica, y un material descubierto en el 2105. Bien, esas estatuas de las catedrales son casi siempre horrendas, y en cada misa les rocían baldes de sangre fresca, que siempre tiene que ser de oveja blanca, y que la iglesia necrótica consigue en abundancia porque tiene acuerdos comerciales con los criadores de ovejas, que les guardan la sangre de los animales blancos. Hay inspectores que cuidan que sean blancas las ovejas fuente, cuando hacen matanzas para vender la carne de aquellas criaturas. Tal vez esto huela a ritual satánico, pero no es nada en comparación con el magnífico espectáculo que brinda la Catedral de Carne, un magnífico templo que sirve como sede del cónclave necrótico, y del Maestro Supremo, jefe mundial del culto. Y es que la Catedral de Carne es un templo esplendoroso, completamente cubierto, en su exterior, por músculos humanos, y ojos finamente incrustados entre los músculos. Todo perfectamente acomodado, y conservado dentro de una translúcida sustancia, mejor que el formol, hospedada al interior de una capa de vidrio blindado de 5 centímetros, que recubre por completo aquella enorme pirámide metálica, en cuyo interior hay tubos transparentes que recubren el techo, y las paredes, imitando la forma de las venas, y bombeando sangre humana, donada por miembros de la iglesia necrótica. Esto se hace cada hora del día y de la noche, dentro de aquel macabro templo cuya representación del Dios muerto es una bestia de hueso, esa sustancia con hueso molido, que está muriendo, que mide unos 25 metros de alto, tiene varios brazos con manos grotescas, y muchas bocas y ojos que representan su omnisciencia. 24 de agosto del año 2322. Yo nací cuando ya la Luna y Marte habían sido colonizados, me formé como científico en diversas ramas, y para el 24 de agosto del 2322, todavía vivía en la Tierra, donde había desarrollado la mayor parte de mi labor investigativa, que giraba principalmente en torno a la pregunta de ¿dónde está Dios?
Así, el 24 de agosto del 2322, yo llamé a mi amigo, el Dr. Stair, un científico quien era, junto conmigo, una de las pocas personas que se negaban a creer en la muerte de Dios. Buenos días, ojalá hayas descansado, hermano. Le dije yo, saludándolo. Disculpa que vaya al grano. ¿Has estado observando esa línea? ¿Has visto lo irregular que resultan sus patrones para la galaxia en que se encuentra? No, la verdad es que no he visto nada raro. ¿Qué pasa con esa línea? No estamos solos, no te diré más por ahora. Nos vemos en la oficina en una hora, hablamos. Vale, ojalá sea algo grande. La llamada me hizo sentir una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era reconfortante saber que todavía otros científicos creían que Dios vivía, y debíamos seguir buscándolo. Y es que no lo he dicho, pero eso de, nos vemos en la oficina, se refería a la reunión por webcam que yo, Stair, y muchos otros científicos habríamos de tener. Era fascinante. Todos creíamos que Dios vivía, solo que, al final de la reunión, nos enfrentamos al problema de que el pensamiento del grupo se dividía en dos líneas. La primera línea planteaba que Dios existía dentro de nosotros, como un ser real, no como una ilusión perceptiva, o un simple aspecto interno, y que era allí donde había que buscarlo. Entretanto, la otra línea planteaba que Dios existía afuera, pero solo en el cielo se hacía lo suficientemente patente para ser conocido, aunque el cielo, según los defensores de esta línea, estaba, o se manifestaba dentro de nuestro universo. En consecuencia, unos creían que era necesario experimentar con humanos, mientras que otros pensaban que se requería trabajar más en nuestra observación del cosmos. Por mi parte, era previsible que me decantase a favor del segundo grupo. Lo que me desconcertó y desmotivó fue que Stair se unió al primer grupo. Pero, sin embargo, conservé la esperanza de que los equipos mantuviesen buenas relaciones. Todo esto sucedió hace unos 6 años previos al año en que estoy relatando mi historia. 12 de julio del 2328. Las investigaciones no han salido demasiado bien, y nuestros fondos han sido insuficientes, por lo que no sorprende que más de la mitad del grupo, contando ambos bandos, haya desertado, y se haya unido a la iglesia necrótica. Necesitamos esperanza, la hemos necesitado siempre, pero tal parece que a Dios no le importa que vivamos buscándolo, y que perezcamos sin haber satisfecho por lo menos algo nuestra noble búsqueda de evidencias, a favor de su existencia. Yo aguanté, pero otros no. Ellos simplemente perdieron la esperanza. Ahora he estado revisando mi correo, y resulta que curiosamente me encontré un mail de mi amigo Stair, con un informe adjuntado que al parecer se refiere a los resultados de los experimentos hechos por su grupo. Y esto era lo que puso en el informe sobre los experimentos de su grupo efectuados en humanos. Hemos empleado tecnología de punta, para introducir artefactos en los sujetos de prueba de una manera que, en lo posible, no comprometa la vida de estos, y la objetividad de los resultados. Los aparatos introducidos han sido diseñados para producir, y registrar sonidos dentro del cuerpo humano. Durante la primera hora del experimento no sucedió nada extraordinario. Lo único registrado fueron los ruidos producidos por las máquinas introducidas, y los sonidos, latidos cardíacos, ácidos intestinales, respiración, etc., correspondientes a los procesos orgánicos naturales de los cuerpos de los sujetos de prueba. No obstante, después de transcurrida la primera hora del experimento, en todos los sujetos empezaron a registrarse fenómenos anómalos, como movimiento muscular descontrolado e involuntario, y tos con expulsión de sangre. Los dos ejemplos de fenómenos anómalos están dentro de lo explicable por causas naturales, pese a que no responden a lo que se esperaría de organismos que funcionan normalmente, como los de los sujetos de prueba. El problema vino con unos gritos que aparecieron en todos los sujetos del experimento, y que cumplían estas condiciones. 1. Se escuchaban como distorsionados, al igual que en una mala grabación. 2. Se producían a intervalos irregulares. 3. Tenían características acústicas impropias de los sonidos que el cuerpo humano está fisiológicamente capacitado para producir. 4. No eran producidos en las cuerdas vocales de los sujetos, y no fue posible encontrar una fuente a los gritos dentro de los organismos de los sujetos de prueba. Nota:
Los pacientes comatosos no dieron resultados esperados. A los sujetos se les tapó la boca con cinta adhesiva después de que los gritos se empezaran a registrar. Esto les resultó muy doloroso, y los gritos continuaron produciéndose sin alterar sus rasgos. Postdata. Discúlpame no incluir más información. Es secreto. Y por cierto, ¿qué tal si vienes a cenar esta semana a ver si hablamos? Yo acepté la propuesta de mi amigo, y un par de días después nos encontramos en un restaurante pequeño donde era casi imposible que se infiltrasen espías. Cuando lo vi, Stair estaba pálido, se veía estresado, algo andaba mal en él. Al preguntarle si estaba bien, mi amigo empezó a asentir con la cabeza repetidas veces, suspiró profundamente, se desparramó en la silla cual si fuera un borracho con sueño, abrió los ojos como un loco, y después se quedó viendo hacia arriba, mientras un hilito de sangre le chorreó de la boca abierta. Yo me aterré, y me le acerqué velozmente, pero de pronto volvió en sí, tosió un poco de sangre, y me agarró la cabeza mirándome a los ojos, de tal forma que parecía esforzarse en convencerse de que todo eso no era un simple sueño. Por favor, siéntate, tenemos mucho de qué hablar. Me dijo, con la voz quebrada. Stair, ¿qué te ocurre? Acabas de toser sangre, hombre, toser sangre. Robert, tú sabes que no te di el informe completo del experimento, y la verdad es que quizá nunca lo haga. Queda poco tiempo, necesito que me escuches. ¿Vale? Claro, te escucho, di todo lo que puedas. Bueno, verás, todo empezó cuando nos dimos cuenta de que el uso de espectroscopios SFG no estaba dándonos datos adecuados y suficientes. Entonces, algunos del grupo se ofrecieron como voluntarios para una versión menos extrema del experimento. Inicialmente no obtuvimos buenos resultados, pero la quinta vez algo pasó con el dolor. Tú ya sabes que antes de eso escuchábamos dentro de los sujetos esos gritos extraños sin fuente aparente, y para aquel momento los gritos seguían produciéndose. Bueno, yo personalmente los había oído también, y me había ofrecido de voluntario. Bien, lo escalofriante fue que los gritos extraños estaban comenzando a volverse más fuertes, y todo cobraba sentido, al menos para mí, y aquellos en quienes se producían los gritos, porque nosotros podíamos sentir que algo estaba tomando el control, aunque las máquinas no pudieran registrar nada relativo a eso. De todas formas yo tuve miedo, y ya no me ofrecí de voluntario para el sexto experimento, pues quizá no estuviese hablando contigo si ese hubiese sido el caso. Robert, entiéndeme. Algo terminará saliendo de mí. Dijo Stair con la voz quebrada, antes de suspirar, y quedarse quieto mirándome, mientras le resbalaban varias lágrimas por las mejillas. Amigo, estás muy mal, tienes que aquí paré porque me interrumpió. ¿Y qué le gustaría comer, señor? Me dijo fuera de sí tras interrumpirme, con los ojos en blanco, vueltos hacia atrás como un poseído. Eso de los ojos en blanco fue lo último que aguanté, porque en ese momento sentí que mi vida corría peligro, y escapé corriendo a toda velocidad, escuchando tras de mí unos gritos aterradores, semejantes a los que me describió Stair cuando habló de los experimentos. Lamentablemente no pude correr mucho, porque a la salida del restaurante, yo estaba en el piso de arriba, me encontré con un grupo de guardias. ¿Qué ha visto? ¿Estuvo violento Stair? ¿Qué le dijo a él? Con esas, y otras preguntas me hostigaron los guardias, y después se llevaron a mi amigo, que ya había vuelto en sí, y estaba siendo sujetado, llevado a la fuerza a una pequeña nave patrulla, mientras lloraba, y clamaba libertad. No, ya no puedo soportar más el dolor. Tengan piedad de mí. Dios, ¿dónde estás? Ahora es que te necesito, resucita, aparece, cadáver omnipresente. Robert, ayúdame por favor. Sálvame. Yo pude haberlo ayudado pero tuve miedo, demasiado miedo. Lo traicioné, le di la espalda, le fallé. Nunca me perdonaré. Después de eso, me senté, y lloré hasta que vino un científico que parecía importante. Entonces un guardia intentó fastidiar, pero el científico le ordenó que nos dejase en paz. Me di cuenta que era de los científicos que aún creían en Dios, y que era parte del equipo detrás de los experimentos, que hicieron enloquecer a mi amigo. Según me dijo, tendría la consideración de decirme lo que no podía decir a casi nadie, sobre todo a civiles.
A saber, sencillamente me informó que Stair había perdido la cordura debido al dolor físico, y a la angustia emocional que comportaban los experimentos, y también me dijo que yo, y mi grupo podíamos seguir tranquilos buscando a Dios en el cosmos. Pues quizá pronto acabaríamos encontrando algún planeta con la barba de Cristo, esto lo dijo burlándose de mí. ¿Realmente era cierto lo que me dijo el científico? ¿Seguiría vivo Stair? ¿Lo volverían a usar en experimentos en contra de su voluntad? ¿Había enloquecido solo por los experimentos, o había algo más? Y finalmente, y más que todo, ¿acaso los experimentos tenían algo tan siniestro que Stair no podía, y no quería decirlo, y yo estoy todavía lejos de imaginarlo? Desde el día en que se llevaron a mi amigo, nunca más volví a saber de él, y aún no sé si vive o no. 9 de septiembre del año 2328. Jamás olvidaré lo que ha pasado hoy, que es el día en que he relatado casi todo lo que me había sucedido, refiriéndome a hechos anteriores para que entiendan a la perfección la magnitud de lo que pronto les revelaré. Maldita sea, maldita sea. Este día me ha marcado profundamente. Si eso que vieron era Dios, yo no sé cuánto tardé en perdonarlo, en dejar mi resentimiento, mi blasfemo resentimiento. Si no es Dios, pues mucho mejor, aunque creo que entonces tendría que pensar que se trata del diablo, o de alguna forma de vida sumamente poderosa y sutil, una especie de supermente. Pero no, yo sé que ese era Dios, me lo dice la intuición. Bueno, en todo caso iré al punto. Hoy, tras años de esfuerzo, se estrenó el observatorio con los nuevos telescopios, unos telescopios que tardaron mucho en ser desarrollados, que costaron tanto que solo el Estado, al cual convencimos con gran esfuerzo, pudo pagarlo, unos telescopios especializados en detectar anomalías, y con un alcance jamás visto en telescopios anteriores. ¿Saben qué pasó? Fue indignante, fue atroz. Fue un acto con la crueldad propia de un Dios que no conoce la compasión. El observatorio se abrió a las 3 de la tarde, y 5 de nuestros científicos se pusieron a trabajar intensamente, hasta que a las 8 de la noche, recibimos una llamada en la central. Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. El rostro de Dios. Los patrones, nunca se han visto patrones así. Hay una mente, los patrones son organizados, fluyen, se comportan como si hubiera una mente atrás de ellos. Al oír esas palabras, todos nos miramos con la boca abierta. Era evidente que el emisor no mentía, pues hasta tenía la respiración agitada de la emoción, y se oía a sus compañeros asentir. Sin embargo, apenas les dijimos que envíen la transmisión en vivo de lo que estaban viendo, no habíamos hecho eso antes para no distraerlos. Escuchamos un ruido estrepitoso como del suelo abriéndose, e inmediatamente se escucharon destrozos, y la comunicación se cortó. Media hora después de que la comunicación se cortase, llegamos al lugar, y encontramos el observatorio reducido a ruinas, con todos los científicos muertos, y los telescopios destrozados. Yo nunca creí en la Biblia, pero por curiosidad la estudié, y en ese momento, cual relámpago que cae sobre el árbol, y lo incendia, acudieron a mi mente aquellas palabras, que supuestamente Dios dijo a Moisés, después de que éste le pidiera que se dejase ver, y él accedió diciendo: pero te advierto que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme, y seguir viviendo. Éxodo 33, 20. Todo comenzó con la mudanza a una vieja casa la cual mi madre encontró apropiada para recomenzar nuestra vida. Esta casa es perfecta, dijo mi madre con jovialidad, pero yo no estaba de acuerdo con esa idea, mas no dije nada, porque sabía que mi madre me lo reprocharía. Yo solo me limitaba a mirar con repugnancia aquella estructura. La vendedora de bienes raíces le preguntó a mi madre, ¿qué le ocurre a su hija? Luce disgustada. A lo que mi madre respondió: Titi, cuando ella tenía 5 años, su padre murió en un accidente automovilístico. Un borracho anónimo que conducía a exceso de velocidad en una calle estrecha, se estrelló con mi marido sin que él pudiera siquiera esquivarlo. El vehículo lo golpeó por el costado provocando que este se volcara, y la gasolina se encendiera. Nos quedamos solas, y desde el día en el que mi hija supo lo que le ocurrió a su padre, ella solo se limita a escribir, y rara vez habla.
Cuánto lo lamento, dijo aquella vendedora. Mi madre compró la casa. Todo fue normal por los 2 primeros días, 2 días en los que fue una vida cotidiana, hasta que comenzó la escuela. No conocía a nadie, pero apenas llegué, y se supo que mi padre estaba muerto, comenzó el bullying. Las cosas que me decían eran horribles, me gritaban cosas como fenómeno, puta, sin padre, y un montón de otras cosas de las que solo me quiero olvidar. No lo pude soportar, volví a mi casa para encerrarme en mi cuarto. Mi madre ni siquiera se percató de cómo estaba, cerré la puerta entre lágrimas, y empecé a llorar, como el día en el que murió mi padre. De pronto, comencé a sentir una pequeña brisa, y de la nada unas voces empezaron a retumbar en mi cabeza. No sé cuántas voces eran, pero recuerdo perfectamente lo que me decían: no llores, no lo mereces, humanos crueles, destructores, salvación, perdición, siempre vigilando, siempre a tu lado. A partir de ese día comenzó lo extraño, los objetos se movían, o desaparecían solos. Incluso mi madre entró a mi cuarto una noche preguntando si me encontraba bien, porque ella veía una luz blanca que iluminaba todo por las noches. Un día después de clases, encontré una llave tirada en el antejardín de la casa. No fue difícil verla ya que tenía una especie de llavero que emitía un brillo cegador. En la llave había también una etiqueta que decía sótano. ¿Cómo era posible que en 2 meses no la haya visto, ni yo, ni mi madre, e incluso el sótano? Nunca supe que esta casa tuviera un sótano, pues la vendedora nunca dijo nada al respecto. Busqué, y lo más que pude, hasta que vi una puerta detrás de la escalera la cual ni yo ni mi madre habíamos visto. Resultó ser cierto, aquella llave en realidad era la llave para la puerta del sótano. La abrí, y bajé las escaleras. Llegué a una habitación considerablemente grande. Las paredes lucían viejas y desgastadas, más las repisas estaban llenas de cajas. Fui revisando cada una de las cajas para solo encontrarme cosas tales como ropa y viejos discos de vinilo, de esos que solía escuchar mi abuela en su viejo tocadiscos. Creí que no habría nada de mi interés, hasta que lo vi. Entre una de las cajas había un muñeco, un pequeño muñeco viejo y desgastado. La lana que sobresalía de su cabeza daba la impresión de que alguna vez tuvo cabello. Su cuerpo estaba repleto de diversas costuras. Su ojo derecho era un parche con el diseño de un ojo en forma circular, y le faltaba el ojo izquierdo. Pero este había sido reemplazado por un botón rojo, y tenía una boca que pareciera habían usado unas tijeras para realizar aquel macabro dibujo, y luego lo cosieron para mantenerla cerrada. Sin embargo, no dejaba de ser una sonrisa. Por más sombrío que fuera, hice algo que no debía haber hecho nunca. Lo cogí, y lo llevé a mi cuarto, donde lo puse sobre una pequeña mesa. Aquel simple muñeco se convirtió no solo en mi amigo, sino que también fue mi confidente. Era solamente un muñeco, pero su único ojo me daba un aire de confianza y temor a la vez. A medida que pasaron las semanas, los sucesos paranormales seguían en aumento. Ahora se podían oír llantos y golpes por la noche, pero no simples llantos y golpes, sino que pareciera como si alguien estuviese sufriendo de una manera inimaginable, y tratara desesperadamente de salir de aquel lugar. Mi madre me propuso un sinfín de veces de que nos fuéramos de aquel sitio, pero yo me negaba, pues ahora tenía a alguien que me acompañaba. El miedo y la soledad no existían estando al lado de aquel muñeco al cual nombré como Billy. Cada vez que iba a dormir lo abrazaba, y le decía: buenas noches Billy, te amo. Me encariñé tanto con aquel muñeco que lo llegué a considerar algo así como mi novio. 3 meses después, mi madre y yo ya nos habíamos acostumbrado a estos sucesos. La verdad es que nunca nos esforzamos por hacer que se fueran por temor a que ocurriera algo peor. Sin embargo, hubo un día en el que dudé que fuesen realmente fantasmas. Yo no tengo un pijama, solo uso un camisón blanco. A la hora de dormir, estaba cansada, y aunque luché por tratar de quedarme despierta no lo conseguí. Eran las 9 de la mañana, me había despertado temprano, pero lo raro no era esto, sino que al despertar ya no tenía ropa interior, y mi entrepierna me dolía. Simplemente lo ignoré, pensé que había sido un simple caso de sonambulismo. No presté atención a Billy por los próximos 5 días, y lo hubiera seguido
ido haciendo, pues ya no me importaba en lo más mínimo, pues yo ya tenía a mis amigos, y él ya no era necesario. Un día después de la escuela, solamente me recosté en mi cama, y vi a Billy. Solo cerré los ojos unos minutos y empecé a sentir una extraña respiración frente a mi rostro. Abrí los ojos y lo vi a él, observándome fijamente. Me dijo con una voz que pareciera provenir de una persona de carne y hueso. «Hola mi amor», me dijo. Lo empujé, y salí del cuarto para avisarle a mi madre. Cuando bajé las escaleras, lo que vi fue horrible. Su cuerpo estaba sobre uno de los sofás, la habían degollado, y cosido su boca. La sangre que surgía de su cuello aún no paraba de salir, y su ojo izquierdo había sido reemplazado por un botón. Me caí al suelo, y lo vi. De sus muñones surgían lo que parecían ser una especie de garras afiladas como una navaja, estaban cubiertas de sangre. Él lo había hecho. Lo observé y le pregunté: «Billy, ¿por qué lo has hecho?» «¿Qué te he hecho?» Usó sus garras para cortar las costuras de su boca, dejando ver unos colmillos que conformaban su verdadera boca, y me dijo: «Estúpida, ¿es que no te has dado cuenta? Tu nacimiento, la muerte de tu padre, la venida a esta casa, la llave en el antejardín, nuestro encuentro, todo fue planeado, ya que tu madre hizo un trato con nosotros hace años, un trato que garantizaba tu vida a cambio de un pequeño precio». De pronto su voz se convirtió en las voces que había oído anteriormente, y me dijo: «Todo esto es un juego, y llegó la hora de terminarlo». De la nada la casa se empezó a incendiar, y también aquella criatura empezó a levitar, y a incendiarse para terminar diciendo: «Tú nos llamas Billy, pero nosotros tenemos muchos nombres: Abigor, Belcebú, Belial, Samael, y Lucifer. Somos 7 que conformamos este ser, y nuestro poder está fuera de tu entendimiento». De pronto la casa se derrumbó, dejando ver un lugar lleno de criaturas de toda clase de formas que torturaban a las almas que habían caído en aquel abismo. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo aquella monstruosidad que poco a poco se dividía para dejar ver unas criaturas horribles, las cuales no puedo describirlas, yo solo quiero olvidarlas. Después de eso solo recuerdo haberme despertado en el hospital. Yo, que en ese entonces tenía la edad de 18 años, fallecí por un fallo cardíaco. El resultado forense también demostró que yo estaba embarazada, pero no de un ser humano, sino que hallaron una especie de bola de carne que tenía algo parecido a un botón. Investigaciones posteriores demostraron que aquella casa había sido ocupada por un culto satánico, el cual secuestraba y sacrificaba niños para confeccionar una clase de muñecos llamados Crickets, cuya función consiste en atrapar en su botón a los demonios, a través de un rito de invocación, para poder hacer uso de estos, y poder comunicarse con ellos. Lo extraño de la casa era que en los escombros jamás se pudo hallar un sótano, solo lograron encontrar un pentáculo tallado en la entrada. Algunas llamas seguían encendidas, incluso después de 6 años, lo que les llegó a dificultar la investigación. Afortunadamente para ellos, la madera jamás se desintegró, e incluso lograron captar un sonido con la grabadora del propio infierno. Además de esto también encontraron el muñeco, salvo que este estaba compuesto por piel humana. Bueno amigos de YouTube, espero que hayan disfrutado tanto de este video como de los otros capítulos de esta serie de historias de terror. Denle manita arriba, comenten, y suscríbanse para más videos. Más adelante vendrá otra serie de 13 capítulos con cuentos de miedo. Les quiero agradecer a todos los buenos comentarios que han hecho por las historias que he publicado, también por las críticas constructivas para ir mejorando. Muy pronto les traeré una pequeña serie de cuentos terroríficos, pero esta será sobre videojuegos. Aunque no tengo definido bien en cuántos capítulos serán, puede que sean 2 a 3 videos, espero que también les gusten y los comenten. Luego de eso, retomaré este canal con pequeños documentales y diversas temáticas para compartirlas con ustedes. Como siempre, en la descripción está el link de mi otro canal para que lo visiten, y los links de mis redes sociales. Bueno amigos, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.